Buenas tardes. Estamos en la hora. Buenas tardes. Bueno, luego de un leve receso que tuvimos este mes de septiembre, con respecto a las actividades que siempre tenemos los jueves en el Club de Medicina, reiniciamos esta nueva actividad gracias siempre a la colaboración y la coordinación del doctor Samir Cababe. Aprovecho pues de parte de la Sociedad Médica agradecerle su asistencia. Tenemos bastantes actividades que quisiéramos culminar este año. Me estoy tomando este tiempo para avisar no a la última hora, pero realmente no teníamos la información corroborada. Este sábado va a haber un simposio pero muy interesante que va a ser promocionado por la Sociedad Venezolana de Cardiología, la Academia Nacional de la Medicina y la Fundación Academia Nacional de Medicina Francisco Antonio Rísquez. Esto con respecto a una estructuración que existe pues, en una cátedra en la Universidad de Houston del doctor Igor Palacios. Esta transmisión va a ser en vivo, va a ser en Zoom este sábado, desde primera hora de la mañana hasta 7 de la mañana a 6 de la tarde. Realmente es algo fuera de lo común. Nosotros, desde el punto de vista internacional, ya hemos tenido 2 o 3 simposios de este tipo. Igualmente, para el día 19, es el Día de la Mama. Va a haber una actividad académica con la doctora Ruth, que vamos a revisar temas diversos al mediodía. Y posteriormente, aprovechando que tenemos el aniversario de un grupo que se constituyó hace un año, que es un grupo de cuatristas donde hay más de 10 médicos de la clínica que realmente han sido todo un éxito, y se dará un concierto al terminar esta actividad. Así que bueno, con ustedes, el doctor Samir Cababe, como siempre. Gracias. Gracias. Bueno, bienvenido a esta nueva sesión del Club de Medicina que reiniciamos hoy, y agradecemos una vez más a la Sociedad Médica por el apoyo que le da este Club de Medicina. Hoy pues tengo el gusto, el honor de presentar a un invitado de lujo, el doctor Ernesto Rodríguez. El doctor Ernesto Rodríguez, debo decir primero que, bueno, es un amigo de la vida, un amigo incondicional de la vida. Nos graduamos juntos en el pregrado, hicimos luego el posgrado juntos. Hemos mantenido una buena amistad, un buen apoyo. Nuestros hijos se conocen, son amigos. Él está casado con una Elena, yo también estoy casado con una Elena. Y bueno, nos mantenemos siempre en mutuo contacto y apoyo. El doctor Rodríguez tiene un currículum bastante amplio, pero voy a limitarme pues al resumen que él nos dio. Él es médico internista de la UCB, del Hospital Universitario de Caracas, habiéndose graduado en 1986. Es médico psiquiatra, también del Hospital Universitario de Caracas, graduado en 1989. Ha sido coordinador del Grupo de Calidad de Vida del Servicio de Reumatología del Hospital Universitario de Caracas desde 1989 hasta el 2017. Y debo decir que ha sido un fundamental apoyo en el servicio de reumatología del Hospital Universitario, y gran apoyo tanto para los pacientes como para las actividades docentes. Coordinador del posgrado de psiquiatría del Hospital Universitario entre el 2010 y 2014, fue jefe de la cátedra y del servicio de psiquiatría del Hospital Universitario entre el 2015 y el 2018, director del curso de ampliación de conocimientos en trastornos de la conducta alimentaria de la Comisión de Estudios de Posgrado del Universitario de la UCB desde el 2011 hasta la actualidad. Es miembro de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría desde el 23 de enero del 89 hasta el momento. Miembro del Colegio Venezolano de Neuropsicofarmacología desde julio del 2019 y miembro de la Asociación Venezolana de Psicoterapia. Bienvenido, doctor Rodríguez.
Hola, buenos días. Bastaba con la presentación afectiva, ¿no? La otra, y la lámina se abre más grande, ¿no? Ok, chévere. Ahí vamos. Segundo por aquí. Perfecto. Necesito también. Adelante. Bueno, buenos días, repito, gracias, Samir, y gracias a todos ustedes por asistir a la Sociedad Médica de la Policlínica Metropolitana y este club pues, de medicina William Osler, que ya veo tiene sus actividades de forma permanente y rutinarias y muy atractivas, pues. Honrar al maestro honra, de manera que hoy yo me siento particularmente honrado, tanto por la invitación que ustedes me hacen, como por permitirme compartir una pequeña semblanza de mi maestro Fernando Ríquez. Entendiendo por maestro aquella persona, aquella brújula que activa los imanes de la curiosidad, el conocimiento y la sabiduría en sus discípulos. Fernando Ríquez Iribarren nace en el año 1925 en el seno de una familia tradicional e ilustre de profesionales médicos, militares y abogados, donde se conjugaron inteligencia, ciencia, sensibilidad social y vocación docente. Es el cuarto hijo y menor de la unión entre Jesús Rafael Ríquez, médico, profesor investigador, y Mercedes Iribarren, cuya prematura muerte marcará la infancia y la vida del maestro. A la desaparición física de su madre es acogido por su abuelo, Francisco Antonio Ríquez, médico, profesor e investigador, y Mercedes Iribarren, a la desaparición física de su madre es acogido por su abuelo Francisco Antonio Ríquez, polifacético personaje que llegaría a ejercer cargos públicos, fundar instituciones de ayuda y ser rector de la Universidad Central de Venezuela, al momento viudo y casado en segundas nupcias con Eugenia Valeri, ama de casa, importante y amorosa figura materna para Fernando. Fernando Ríquez contrae matrimonio con Estrella Parra Aranguren, complemento y fiel compañera hasta el último suspiro, y con quien construye su hogar, procreando 5 hijos, 2 varones, Francisco, médico obstetra especialista en fertilidad, y Alejandro, pediatra y epidemiólogo, y 3 hembras, Fernanda, Eugenia y María Antonia. Estrella, psicóloga y psicoanalista, ya retirada, tal como su nombre lo indica, siempre fue la luz que sirvió de guía tanto a Fernando como a sus hijos, de manera suave, cálida y constante, pero sin encandilar ni quemar. Formación académica y vida profesional. Fernando recibe formación jesuítica en el Colegio San Ignacio de Loyola, y en el año 1941, a los 16 años, se gradúa de bachiller en filosofía y letras. Es el niño de los pantalones cortos, porque no había cumplido la edad reglamentaria para ponerse los pantalones largos. En 1947 recibe el título de médico cirujano y doctor en ciencias médicas en la Universidad Central de Venezuela, y posteriormente obtiene el diploma en psiquiatría en la Universidad de McGill en Montreal, Canadá, en el año 1952. Entre 1952 y 1959 es jefe del servicio 14 del Hospital Psiquiátrico de Caracas, comenzando a impartir clases sobre psicoterapia en la Universidad Central de Venezuela. En este mismo periodo es instructor interino de la Cátedra de Psiquiatría, profesor titular de Psiquiatría de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Católica Andrés Bello en la Escuela de Psicología. Miembro fundador y secretario general de la Comisión Coordinadora de los Estudios de Posgrado de Psiquiatría en Venezuela, director de numerosos cursos de posgrado de Psiquiatría y Psicología Clínica, tanto en el Hospital Militar
Carlos Arbelo como en el Hospital Universitario Caracas, en los que a través de la enseñanza y práctica de la psicoterapia, tanto médicos como psicólogos logran un abordaje común al enfermo mental. Esto permitió, junto con el adecuado uso de los psicofármacos de parte de los psiquiatras, que las unidades de psiquiatría formaran parte de los servicios del Hospital General, garantizando mediante la psiquiatría de enlace que en cualquier servicio del hospital los pacientes tuvieran asistencia psiquiátrico-psicológica adecuada y oportuna. Incorporando de esta manera a los psicólogos en la clínica, dentro de los hospitales, en la cabecera de los enfermos. Como coronel asimilado de las Fuerzas Armadas, en retiro desde 1976, fue coordinador de numerosos cursos de posgrados de enfermería psiquiátrica del Hospital Central de las Fuerzas Armadas y recibió numerosas condecoraciones en el ámbito militar. Además, ocupó el puesto número 32 como miembro correspondiente nacional de la Academia Nacional de Medicina en el año 1983. En cuanto a su ejercicio profesional a nivel privado, en consulta, la psicoterapia de orientación psicodinámica fue su principal herramienta de ayuda, pero a diferencia de la rigidez freudiana, sus citas eran sin horario y atemporales. El tiempo de consulta lo decía el paciente con su conducta, su necesidad, su deseo de mejorar, su patología, decía. Él citaba por días, pero los pacientes no tenían hora de entrar y salir. Él salía y el paciente escogía el que fuera y entraba y no se sabía cuándo salía. Esa era su metodología. Dentro de su producción científica deja un legado de numerosos artículos y libros publicados, entre los que destacan Conceptos de Psicodinamia, de la editorial Monte Ávila de 1975, Una comprensión psicodinámica del hombre, libro de texto para estudiantes de medicina. Su objetivo principal es la valoración de la relación médico-paciente y la necesaria comprensión de la actitud psíquica del terapeuta, y así puede el alumno entender al enfermo como ser humano en sufrimiento y no como enfermedad. Un paciente es una persona que sufre y pide ayuda, insistía en su clase de pregrado. Mucho probablemente manejamos este libro y lo tenemos todo. Aproximación a la feminidad, también de Monte Ávila Editores, en 1983, donde plantea el apasionante problema de la feminidad desde el punto de vista de la psicología profunda, basada en el desarrollo de los conceptos psicodinámicos de Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, resulta de un viaje mitológico por los diferentes arquetipos femeninos. Diálogos con médicos y pacientes, también de la editorial Monte Ávila en 2004, es una selección de conferencias donde realiza una interpretación de la psicología humana aplicada a la esencia de la medicina, es decir, la terapia. Describe las diferentes actitudes del médico, la quirúrgica o el espacio, la médica o el tiempo y la psicológica o la persona. El médico debe tener las tres, dependiendo de cada especialidad, una se desarrolla un poco más que otra. De la piel adentro, Monte Ávila Editores también de 2007, selección de conferencias también sobre psicología, psicoterapia, medicina psicosomática. Nos acerca a los misterios del alma de pacientes y terapeutas. Y Dosografía psicológica, del año 2010, de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello, que es un programa de crítica a los sistemas psicológicos, experimentalismo, evolucionismo, reflexología y psicoanálisis, estudio crítico de los sistemas psicológicos con la finalidad de estimular el pensamiento consciente y autónomo en el alma. Rísquez, maestro de principio a fin. La máxima expresión del amor es para mí permitirle al otro que exprese su fantasía libremente. En este sentido, lo más bello que un hombre puede tener es creer que ama a una mujer. Y en el caso de una mujer es creer que ama a un hombre. Eso es una creencia, porque no hay ningún instrumento que demuestre que el sentimiento pueda medirse a través de los sentidos. De temperamento volátil, pavoroso, acometedor y arrollador. Así lo descubrió en una oportunidad su hijo Alejandro. Amante del arte en todas sus formas, sibarita y conocedor del dios Baco, Rísquez era amado por muchos y odiado por algunos. Intuitivo, carismático, agudo y hasta intimidante y atemorizante en ocasiones, pero de gran afecto y bondad en su interior, así lo percibí en su periodo activo. Quiero resaltar 3 aportes fundamentales en su vida, como fueron: el primero, la incorporación y atención del paciente mental en el Hospital General, como ya dije,
y asistencia emocional directa en la cabecera del enfermo en cualquier servicio médico quirúrgico. El segundo, que en psiquiatría igualmente que en medicina no hay enfermedades sino enfermos, y quizás muy basado en el postulado de Jung de conozca todas las teorías, maneje todas las técnicas, pero al estar frente a un alma humana no sea más que otra alma humana. Adaptó los métodos y la técnica a cada paciente. En una ocasión, y con motivo de la celebración de sus 70 años de edad, se hizo una reunión con la mayoría de sus exalumnos en la Universidad Simón Bolívar. Asistieron psicoanalistas freudianos, kleinianos, lacanianos, terapeutas junguianos, humanistas, psicodramatistas, gestálticos, transaccionalistas, farmacólogos, cognitivistas, etc. Y al preguntarle cómo se sentía con tantos especialistas exalumnos a su alrededor, respondió: ustedes no han entendido un carajo. Queriendo resaltar jocosamente que lo más importante es el encuentro terapéutico, es la conexión de almas. Y la tercera enseñanza es vivir intensamente y prepararse para la partida cultivando el desapego. Quiero resaltar un par de vivencias que así lo constatan. Tuve la responsabilidad, el honor, el compromiso, la obligación, la angustia, la satisfacción, todas las anteriores, de ser en los últimos 5 años de su vida el médico de cabecera. No por casualidad, sino por sincronicidad, llegué a ella. 48 horas antes de que me contactaran, a su esposa Estrella, una amiga le había sugerido que me llamara para que viera a Fernando, ya que se quejaba de dolor al caminar. 2 días más tarde, en la mañana, una discípula le dijo también que me llamaran. Y en la tarde de ese mismo día, en la calle, nos encontramos Estrella caminando con unas amigas y yo. Nos presentaron, Estrella no me conocía en persona, ya no fue que si podía ir a ver a Fernando, sino que tenía que ir a ver. Al final de la tarde lo fui a ver a su casa. Estaba tranquilo, amable, dócil, obediente, difícil de creer que fuera él. Tenía un fuerte dolor a nivel de la cadera. Se le hizo una tomografía, había una fractura de pelvis debido a una caída que había sufrido días antes. El resto de su examen fue normal. Se le realizaron varios exámenes y se constató un deterioro cognitivo mayor, ya de varios años de evolución, probablemente debido a una enfermedad de Alzheimer. Iba regularmente a visitarlo y siempre con la misma actitud, sentado en el sofá con los ojos cerrados o comiendo. Al saludarlo subía la mirada y sonreía. En una ocasión que estaba en la mesa acompañándolo a comer junto con un par de colegas que habían ido a visitarlo y alguien le preguntó: doctor Ríquez, ¿es verdad que usted está escribiendo un nuevo libro? La respuesta fue inmediata y con voz firme y clara: ya escribí y dije todo lo que tenía que decir y escribir. Ahora le toca a ustedes, déjenme en paz. En esos años finales, Fernando Ríquez nos siguió dando lecciones de vida con su actitud, transmitiéndonos que producto de haber vivido cada etapa con pasión y ayudando a los demás, puede uno estar tranquilo para la partida. Nos enseña el desapego, vivir el aquí y el ahora sin angustia y aceptación, y que el ego ya no existe. El padre Ugalde, sacerdote jesuita, logró expresar de manera magistral: vivió en los últimos años el vaciamiento de esa inteligencia tan aguda y deslumbrante que él tenía. Vivió la oración de San Ignacio, que ofrece a Dios mi memoria, entendimiento y voluntad. Y ahora vive esa otra parte: dame tu amor y tu gracia, que esta me basta. Ignaciano de formación y mariano de convicción, la Virgen María pareciera haber llenado el vacío que la prematura muerte de su madre dejó en su interior. Muere el día 8 de septiembre, día de la Natividad de Nuestra Señora, según el calendario cristiano, y Día Internacional de la Mujer. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Rodríguez por su extraordinaria semblanza de un personaje a quien, como él lo dijo, era controversial, pero de mucho aprecio y alguien muy relevante para todos los que pasamos por la Escuela Luis Racetti. Debo recordar además que hace harán unos 26 o 27 años tuvimos al doctor Fernando Ríquez acá
en este auditorio donde nos dictó una conferencia y fue sobre la aproximación a la feminidad, y él pues recibió pues el título, le dimos el título de médico honorario de la Sociedad Médica. Ahí está algo anunciado en el cielo, ¿no? Bien, bueno, me toca a continuación presentar siempre pues la segunda parte de nuestro club, es a la discusión de algún caso clínico, siempre de nuestra institución y para el cual y para el cual, bueno, es un caso de trastornos hemorrágicos en un paciente con cirrosis, un caso complicado y que amerita la pena su revisión y discusión. Para eso contamos con el doctor Erwin Ramírez. El doctor Erwin Ramírez, como ustedes saben, pues internista de la ULA, es médico con especialidad en medicina crítica de nosotros, de la Policlínica Metropolitana. Él actualmente pues, es miembro del Comité de Comunicaciones del capítulo Venezuela de la American College of Physicians. Es docente en la Cátedra de Medicina B del Hospital Universitario de Caracas. Y bueno, por si fuera poco, ya emprendió pues su curso para obtener el doctorado en medicina en la UCB. Luego la discusión lo hará la doctora Medina, de quien hablaremos luego. Bienvenido, Erwin. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, bienvenidos como dice, nuevo capítulo de las discusiones de casos clínicos del Club de Medicina Sir William Osler. Coordinamos aquí la parte. Bueno, vamos con tenemos cordonazo fue ayer. Sí, bueno, el planteamiento es justamente un caso, una paciente que tuvimos hospitalizada en la terapia intensiva hace aproximadamente un año, donde, bueno, tuvo un comportamiento bastante poco común en muchos de sus aspectos. Y bueno, esta paciente de nombre y apellido FRCP, de 52 años de edad, es nacida de Portugal y bueno, vivía en la localidad, que ingresó en este momento a la institución el 7 de septiembre del año 2022, donde... ¿Dónde copia? Dejó de compartir. De aquí al principio. Ya, mientras coordinamos esto. Ok, será así. Entonces, bueno, su enfermedad actual dada comienza por 3 días de evolución, caracterizada por evacuaciones diarreicas múltiples, sin moco, sin sangre, con presencia de dolor abdominal difuso, distensión del abdomen, alteración del ciclo, vigilia-sueño, característica principal, y deterioro neurológico dado por somnolencia y estupor. Esta paciente, aparentemente en sus antecedentes, no, era una paciente hipertensa, no era hipertensa, tratada con bisoprolol previamente indicado por médicos, sin embargo, para control de frecuencia cardíaca, sin otro antecedente. No es diabética, actualmente ella recibió en algún momento tratamiento con metformina por un hiperinsulinismo que nunca fue, en el momento del ingreso no estaba presente. No había alergia a medicamentos, sin intervenciones quirúrgicas previas, ni otros antecedentes de importancia, ni hepatitis, transfusiones sanguíneas importantes.
Los hábitos tabáquicos fueron hasta hace 20 años, donde el IPA era de 15 paquetes año, y su profesión era estilista. Durante el examen funcional, el hábito miccional presentaba orinas claras, abundantes, cantidad no precisada, epidemiológico no referido, fue vacunada para COVID-19 sin ningún tipo de complicación. Cuando ingresa a la clínica, ingresa con presión arterial de 86-75 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca 88 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 22 respiraciones por minuto, saturando bien en ese momento. Pero al examen físico se evidenciaba que la piel estaba blanca, con un tic ictérico generalizado, la del turgor y la elasticidad estaba conservada en ese momento. A nivel de cabeza y cuello, la paciente estaba normocéfalo, sin dolor ni alteraciones al examen físico, los ojos simétricos, pero las pupilas estaban reactivas, con un tic ictérico escleral. La nariz, sin alteraciones aparentes, mucosa oral estaba seca, la lengua móvil, el cuello móvil, tráquea central, tiroides no palpable. A nivel cardiopulmonar, apex en quinto espacio intercostal con línea media clavicular izquierda, los ruidos cardíacos estaban rítmicos, sin soplos, y respiratorio estaba hipoexpansivo, pero no habían agregados en ese momento del ingreso a la institución. A nivel abdominal, era plano ese abdomen en ese momento, sin megalias, los ruidos horarios estaban aumentados, doloroso a la palpación, timpánico a la percusión, y la puñopercusión estaba negativa. En urinario, las orinas estaban colúricas, escasas, sin dolor, no había globo vesical. Las extremidades simétricas, eutróficas, sin edema. Y a nivel neurológico, la paciente estaba somnolienta con tendencia al estupor, Glasgow de 13 sobre 15 puntos, y el lenguaje era principalmente incoherente. La paciente respondía, pero su lenguaje no era adecuado. Con respecto a los paraclínicos, al momento del ingreso, vistas las condiciones del deterioro neurológico, comienza a hacer hipotensión, que es persistente, que no responde al uso de cristaloides, de cristaloides intravenosos. El paciente, bueno, se ingresa a la unidad de cuidados intensivos, donde los laboratorios están con leucocitos en 8570, a predominio de segmentados neutrófilos, con trombocitopenia leve, la hemoglobina en ese momento 13.9 normal, con aumento de la creatinina en 3.96, BUN en 45, albúmina en 3.4, con una bilirrubina total en 17.6, LDH en 807 y aumento de las transaminasas AST en 530 y ALT en 471. Un amonio sérico en 85, procalcitonina mayor a 10 y un INR que estaba en 2.25. Bueno, ya teníamos una paciente que estaba probablemente en un shock séptico con repercusión hepática, buscando la causa abdominal en este momento, por el cuadro diarreico que estábamos buscando. Posteriormente, bueno, durante su hospitalización comienza a elevar la cuenta y fórmula blanca, y como punto importante comienza a presentar trombocitopenia a medida que pasan los días, 66.000 de plaquetas, con persistencia de unicreatinina elevada, bilirrubinas elevadas, 17.63, que se mantienen en el tiempo, incluso van aumentando. Cuando se hace el diferencial, fue a predominio de la bilirrubina directa, donde tenemos un máximo de 26.7, una LDH que el día 10 aumentó a 1940 a pesar de tratamiento médico, y procalcitonina mayor a 10. Con tratamiento médico en la terapia intensiva, posteriormente, después que pasa todo el cuadro de infección, fíjense, del ingreso del 7 al 30 recibiendo tratamiento antibiótico, logra disminuir la cuenta blanca, pero hay un momento, estando en la terapia intensiva, donde hay un descenso brusco de la hemoglobina, que ya explicaremos posteriormente, a 6.6, plaquetas en 52.000, la bilirrubina seguía todavía en 10.25 y transaminasas que venían en descenso en ese momento. Y estos fueron los resultados al momento del egreso. Imaginológicamente, el eco abdominal de ingreso, el día 7 había una hepatopatía inflamatoria difusa con sedimento biliar, quistes renales, y bueno, no había mayores alteraciones. Se hizo un ecodoppler hepatoportal en vista de las alteraciones hepáticas tan importantes que veíamos, con hallazgos compatibles con una hepatopatía crónica, sin lesiones focales, sin lesiones estructurales, con algo de esplenomegalia, la vesícula biliar con paredes engrosadas, con litos en su interior y un quiste renal simple.
se realiza en vista del deterioro neurológico que fue progresando hasta meritar ventilación mecánica. Tomográficamente no había cambios ni edema cerebral, resonancia magnética tampoco, había alteraciones de importancia, y en los días de hospitalización se hace una colangioresonancia que al estabilizar la paciente tiene una vesícula biliar con edema perivesicular, con la litiación a nivel del bacinete, que podría explicar un poco la elevación de las transaminasas. Quistes renales simples, un quiste en el cuerpo del páncreas, ascitis, que ya había en este momento, bandas atelectáxicas bivasales y un derrame pleural escaso bilateral con derrame pericárdico escaso también. Por lo tanto, bueno, esta paciente ingresa con una cefalopatía hepática grado 3 que evoluciona, necesita tratamiento médico, incluso ventilación mecánica y el uso de soporte vasopresor con trombocitopenia, que esa trombocitopenia al hacer el frote de sangre periférica en ese momento por hematología no se evidenció, fue granulaciones tóxicas principalmente, que demostraba que, bueno, pues, al principio esto era un cuadro séptico que estaba llevando a este cuadro clínico. En vista de esto, se inicia también tratamiento esteroideo ante el descenso importante y progresivo de las plaquetas y sin manifestaciones de sangrado iniciales. Cuando hubo manifestaciones de sangrado, ameritó el uso de concentrado plaquetario, tiene shock séptico con alta dosis de vasopresores y se inicia el ingreso de tratamiento antibiótico amplio espectro con meropenem 1 gramo cada 12 horas, que después fue ajustado según la tasa renal. Metronidazol, fluconazol y nitazoxanida por el crecimiento posterior en los cultivos de un cristosporídeo. Se inicia en vista de que la paciente continuaba con signos neurológicos de encefalopatía hepática, que no respondía a las maniobras de tratamiento con Moderam, con diuréticos y otras maniobras. Se inicia una infusión con flumazenil que la paciente presenta mejoría parcial del estado neurológico, lo cual, bueno, posteriormente ameritaba, como comentaba, por la trombocitopenia y presencia de sangrado, concentrados plaquetarios. Y la cosa se complica porque a pesar de que se resuelve el proceso neurológico encefalopático, parcialmente presenta una crisis epiléptica focal, se realiza un electroencefalograma que ve ondas lentas y difusas principalmente y que revierte con fármacos intravenosos que hace que la paciente la mantengamos en ventilación mecánica. Como complicación posterior, durante la evolución, hace una hemorragia digestiva superior, la cual no fue por varices esofágicas, sino por una úlcera gástrica Forres 2, por la presión que tenía la sonda nasoyeyunal que realizaba en el sitio donde estaba ubicada la sonda, hizo una úlcera en ese punto y condicionó a que presentara una hemorragia digestiva cuando tuvimos la globina 6.6 presentada. Al mejorar la parte neurológica, colocar fármacos antiepilépticos, lograr disminuir los niveles de amonio, lograr estabilizar la paciente, lograr quitar las drogas vasoactivas y mejorar el estado respiratorio del paciente, se realiza una extubación programada con altos requerimientos de oxígeno en ese momento, con el uso de CPAP, que se fue retirando progresivamente. Estando en la terapia presenta como complicación, a pesar de no haber alteraciones electrolíticas, una taquicardia supraventricular no sostenida, que no tuvo repercusión de hemodinámica y no hubo que hacer mayores y revirtió espontáneamente. Y bueno, posterior a los 13 días de estancia hospitalaria en UCI, la paciente egresa con plaquetas en 49.000, función renal conservada, diuresis adecuada, recibió vipracilina tazobactam al descalar el tratamiento según los cultivos y bueno, se planteó tratamiento de hospitalización y se egresa al domicilio, donde la paciente a nivel del examen físico queda con ictericia todavía al egreso, el abdomen con distensión y onda cítica positiva, y en las extremidades por el uso de vasopresores, una de las complicaciones fue el uso de una isquemia crítica a nivel del lecho distal en miembros inferiores. Otro de los laboratorios en vista de la evolución del paciente se realizan serologías para hepatitis B y C, cobre, anticobre, antígeno de superficie, los cuales resultaron negativos. Pensamos por la procedencia y la forma como del comportamiento de la paciente que causa, que nos estaba causando el cuadro de daño hepático de esta paciente, ya que fue exacerbado por el cuadro séptico, pero había una causa subyacente que ya nos llevaba a la cirrosis de la paciente. Donde esto teníamos una IgA que estaba aumentada, había hipocomplementemia con C3 disminuido, CH50 disminuido. Sin embargo, el antimicrosomal LKM, que es más específico, estaba negativo. Y posteriormente, el patrón, se realizan controles al año siguiente. Esto fue en el control para ver
seguían saliendo negativos las pruebas para descartar una cirrosis autoinmune y la paciente, bueno, no se realizó biopsia hepática. Por lo tanto, se realizan posteriormente anticuerpos antinucleares con positividad del patrón nuclear y del patrón citoplasmático. El patrón mitótico estuvo negativo. Y el índice de gasa del líquido acítico estaba por encima de 1.1, que hablaba de principalmente hipertensión portal. Lo egresamos. Estos fueron los diagnósticos de egreso: una hemorragia digestiva superior, secundaria a la úlcera gástrica, delirio hipoactivo, secundaria a una encefalopatía hepática C, por un 10 puntos, probable etiología autoinmune, ya que no tuvimos la biopsia para poder confirmarlo, una hipoglicemia complicada con una neuroglucopenia en 26 al inicio, el primer día del ingreso, hipoglucemia, cada una de las características de la cirrosis. Una falla renal aguda, que fue renal por los estudios que se hicieron, enfermedades crónicas y una enfermedad arterial periférica con una isquemia crítica periférica en el antepie bilateral por obstrucción arterial. Posterior al egreso, en diciembre, la paciente acude a consulta porque presenta aumento de volumen en el miembro inferior derecho. Al evidenciar eso, se valora, bueno, se hace un ecodoppler venoso donde se evidencia que hay una trombosis venosa de la cefena profunda. Una paciente que, bueno, tuvo todos estos antecedentes de cirrosis, se decide colocar anticoagulación con rivaroxaban a una dosis de 15 miligramos día. Baja por un riesgo. Sin embargo, la paciente acude en diciembre de 2022 presentando una hemorragia digestiva superior que, al ser estudiada, bueno, presentaba una angiodisplasia duodenal, que fue lo que lo condicionó a la hemorragia. Se realiza en vista de que persistía con dificultad respiratoria, tos persistente, una espirometría y difusión de CO2, con evidencia de un patrón restrictivo fibrótico, persistencia de trombosis venosa profunda, con imposibilidad para la anticoagulación en ese momento por contraindicación por la hemorragia digestiva, por lo cual se procede a la colocación de un filtro de vena cava inferior como medida salvatoria para evitar la complicación de la paciente. Sin embargo, bueno, a pesar del tratamiento con anticoagulantes, en ese momento se decidió el uso se mantuvo sin tratamiento. Se mantiene la paciente asintomática, no vuelve a hacer trombosis, sí persiste con sus miembros inferiores, en los controles todavía seguía persistiendo la trombosis, pero bueno, tenía el filtro de vena cava que nos daba algo de seguridad. Sin embargo, se realiza en marzo, presenta nuevamente un aumento de volumen bastante importante, donde se realiza justamente una angiotomografía para ver qué es lo que estaba pasando, y evidenciamos que había persistencia de la trombosis venosa, persistencia del trombo en el tercio inferior, que ocupaba el 50% del lumen, e inclusive en la situación superior al filtro de vena cava colocado y alrededor del filtro de la vena cava había trombosis. O sea, había trombosis periportal, había en miembros inferiores, o sea, todo el cuadro clínico estaba trombosado, por lo cual se planteó en un momento una trombectomía de esto con el dispositivo Inaris. Sin embargo, bueno, no pudo ser realizado y se decidió el inicio de anticoagulación a pesar de las complicaciones de la paciente, que eso será hablado nuevamente. En ese momento se decidió utilizar dabigatran como tratamiento médico, la dosis de 110 miligramos BID, y con ese tratamiento la paciente no presentó complicaciones hemorrágicas importantes, no presentó hemorragias. Sin embargo, en abril, la paciente persiste empeorando su trastorno hepático, donde presenta un síndrome diarreico agudo por enterococcus fecalis, se hospitaliza. Nuevamente, con sus mismos diagnósticos, se coloca tratamiento, se egresa, reincide nuevamente en marzo de 2023, nuevamente con ascitis, que se realizaban paracentesis, sin evidencia de peritonitis secundaria ni primaria en el líquido, solamente un índice de gas elevado, pero que a pesar del tratamiento con diuréticos y a pesar del tratamiento por hepatología, seguía todavía presentando ascitis refractaria al tratamiento. Posteriormente, a finales de mayo del 2023, a pesar del tratamiento médico de anticoagulación, la paciente nuevamente presenta encefalopatía hepática que empeora hasta el grado 4, donde la ascitis se mantenía refractaria, había falla de órganos prácticamente, y la paciente en ese momento, bueno, presenta un exitus letalis a finales de mayo del 2023. Y bueno, quería saber si hay alguna duda con respecto a una información del caso o algo que quieran saber. No, nunca se pudo realizar biopsia hepática más que todo por el tanto riesgo de la paciente siempre anticoagulada. Pues utilizamos el dabigatran. No, tampoco. Por decisión de la familia más que todo. Sí.
No, al principio cuando hizo el evento, el evento séptico, sí, después en toda su evolución nunca hizo fiebre. ¿Algún otro laboratorio de técnico? No tuvimos mayores posibilidades. Ella siempre también estuvo un poco limitada en la parte de los recursos para poder hacer otros estudios de extensión y bueno, solo pudimos hacer esto que fue lo que nos aprobaron los seguros para poder mirar. No podemos obtener más información. No, no lo pudimos hacer. El ANCA, bueno, había una ANA, el ANCA no se hizo pues, en ese momento lo que estábamos en la clínica, pero lo que pedimos fuera a la paciente, no, los familiares nunca le pudieron hacer más allá de eso, lamentablemente. Ahí nos quedamos con mucha, de por lo menos la causa de por qué la cirrosis. Bien. Gracias. Gracias, Erwin. Bueno, bueno, ahora tenemos a la doctora Erika Medina, ampliamente conocida por nosotros. La doctora Medina, como ustedes saben, es también médico internista, se graduó de médico de internista en la Universidad de los Andes y ya también pues, es especialista en medicina interna, en medicina crítica de la Policlínica Metropolitana y está bien dedicada pues de hecho es la responsable de la sección de adultos de Funda Hígado y tiene responsabilidades dentro de Funda Hígado y en todos los planes de trasplante hepático. Ella tiene una maestría en trasplante de hígado y bueno, manejo este caso y creo que nos dará nos aportará bastantes informaciones en su discusión del caso. Erika. Gracias. Hola, buenas tardes. Antes de empezar un poco lo que es la discusión, quería hacer un comentario al que Erwin no tuvo acceso en la historia médica de esta paciente, y es que en el transcurso de más o menos diciembre a mayo, antes de que la paciente falleciera, fue vista en Funda Hígado para ver la posibilidad de un trasplante. En ese momento se ampliaron tratar de tomar las muestras para determinar una patología autoinmune, a pesar de que ella había tenido buena respuesta a los esteroides y se mantuvo con esteroides, incluso se asoció tratamiento con acetropina en su momento. Sin embargo, la paciente no logró completar todo el proceso de investigación o de estudio y falleció lamentándolo mucho. Además de eso, la posibilidad de un trasplante en ella era poco probable. Primero, no teníamos un donante que se vislumbrara, por lo menos en las primeras entrevistas. Y luego, la parte trombótica no nos iba a permitir, de alguna manera, colocar el injerto, digamos, el pedacito de hígado, el injerto del donante en el receptor, porque no íbamos a tener conexiones venosas. ¿Okay? Entonces, bueno, un poco la idea de traer este caso a discusión es porque tenemos la impresión de que los pacientes cirróticos son pacientes que están anticoagulados naturalmente y que ellos no hacen disrupción disregulación de ningún tipo con respecto a la cascada de coagulación. Resulta que eso no es así. No, vamos a recordar un poquito la cirrosis, que es una enfermedad crónica, difusa e irreversible del hígado. Sin embargo, esto de irreversible ahorita está en cuestionamiento porque según las últimas terapias y terapéuticas que se han usado, la cirrosis puede llegar, cuando uno está en cirrosis grado 1 o fibrosis grado 4, puede llegar a revertir, caracterizada por la presencia de fibrosis y formación de nódulos de regeneración, que conducen a una alteración de la arquitectura vascular, así como la funcionabilidad hepática. Representa el estadio final de numerosas enfermedades que afectan el hígado. La define como un proceso, la OMS la define como un proceso difuso caracterizado por fibrosis. Histológicamente se caracteriza por pérdida de la estructura normal y presencia de necrosis y formación de nódulos de regeneración. Más o menos a nivel mundial, la cirrosis representa 800.000 muertes anuales. En Europa y en Estados Unidos tiene una prevalencia de alrededor de 250 casos anuales por cada 100.000 personas. La prevalencia es mayor en hombres que en mujeres 2 veces. Y en España se estima que entre el 1 y el 2% de la población presenta cirrosis y es más frecuente en varones a partir de los 50 años. Esto ha ido cambiando en el tiempo y de alguna manera también las terapéuticas y lo que vamos a discutir ahorita se plantea de una manera diferente por la aparición de
esteatosis hepática y la presencia del hígado graso y el NASH, finalmente como patología hepática, que nos va a, primero, a tener una población diferente a las personas que sufrían cirrosis anteriormente y que necesitan otro tipo de aproximación terapéutica. Las causas, bueno, las causas, las virales vienen a ser las hepatitis A, B y C, enfermedades hepáticas autoinmunes, genéticas, por alcohol, lesiones vasculares, tumorales, entre otros. Y la fisiopatología es básicamente la activación permanente de las células estrelladas, la formación de colágeno y la disminución de los espacios de Dice que al final produce la fibrosis y la formación de los nódulos de regeneración. Esto altera tanto la función hepática, la capacidad de formar, entre otras, proteínas y factores de coagulación, y además de eso aumenta la estructura del hígado, la arquitectura, y eso repercute en lo que es la hipertensión portal. Esto es la parte que pasa un poco histológicamente. Finalmente, hay acúmulo de colágeno, depósito de proteínas, activación de células estrelladas, que básicamente es la base fisiopatológica de la cirrosis, y disminución del espacio de Dice. Y tanto su diagnóstico como su clasificación viene dado por cuadros histológicos, clínicos, por síntomas, y la parte hemodinámica y la parte biológica. ¿Okay? Finalmente, la cirrosis compensada puede ser tratada y nuevamente revertir incluso parte de su evolución si logramos hacer una aproximación terapéutica apropiada. Entre esos está la presencia de la indicación de estatinas, los betabloqueantes en el caso de hipertensión portal, y los anticoagulantes, que es lo que nos trae a esta discusión. La hipertensión portal, y esto es importante entenderlo, sobre todo por el caso que presentamos, básicamente es al aumentar la resistencia hepática por un flujo retrógrado, aparece la hipertensión portal con todas las complicaciones que nosotros conocemos, entre ellas la más importante, esplenomegalia, varices esofágicas y ascitis. Y finalmente vamos a discutir dos artículos importantes. Este artículo salió en el 2019 en Platelets y es una revisión que se hizo sobre el uso de antitrombóticos, antiplaquetarios como la aspirina en pacientes con fibrosis hepática. ¿Okay? Básicamente el resultado más importante, bueno, ellos hablan un poco de por qué está este estadio de desregulación, y entendemos que todo lo que está en amarillo, esto es la cascada de coagulación normal, todo lo que está en amarillo son factores que están implicados, están sintetizados a nivel hepático, y el sistema fibrinolítico también, todo lo que está en amarillo es lo que está relacionado con la síntesis hepática. Entonces, al haber una falla de síntesis hepática, esto está alterado de alguna manera, medible o no. Y ellos hicieron un estudio que fue un estudio retrospectivo de análisis revisaron varios estudios sobre el uso de clopidogrel y aspirina, ácido acetilsalicílico, y las repercusiones sobre la fibrosis de estos pacientes. Y sus resultados desde el 2019 hasta el 2013, pasando por todos estos estudios que están aquí, es que hubo, disminución importante del riesgo de la producción de hepatocarcinoma con el uso de aspirina, porque además de eso, estos grupos básicamente usaron todo fue aspirina, y solamente uno, que es el de Sharkov, en el contexto de un paciente con hígado graso, disminuyó la fibrosis con el uso de agonistas del P2 y 2, que es clopidogrel. ¿Okay? De resto solo fue con aspirina, y realmente lo que demostraron es que hay unos estudios que demostraron que había disminución del riesgo de hepatocarcinoma y había disminución de la fibrosis. Como dije anteriormente, la fibrosis y los cirrosis estadios 1 y 2 pueden ser reversibles si se emplea una terapéutica apropiada. Y este estudio es una revisión que apareció en el Journal de Hepatología, que
hace una revisión sobre todos los antiplaquetarios y además de eso los antitrombóticos, los anticoagulantes que nosotros utilizamos y el riesgo. Ellos hacen esta revisión porque además de eso, como dije anteriormente, hay una desregulación en estos pacientes. Nosotros nuevamente pensamos que son pacientes que están anticoagulados de manera natural porque tenemos fibrinógeno bajo, plaquetas bajas, que son plaquetas que además de eso tienen un mal funcionamiento y tenemos prolongación de los tiempos que puede ser dado por el INR e incluso el TPT. Sin embargo, estos pacientes tienden a presentar estados trombóticos importantes. Entre ellos, digamos frecuentemente, trombosis de la cava, trombosis de la porta, trombosis de la suprahepática y además de eso, trombosis de venosas inferiores. Los accidentes cerebrales isquémicos y las cardiopatías no están tan relacionadas con la cirrosis. Sin embargo, con la aparición del hígado graso como una enfermedad previa para los pacientes cirróticos, pacientes con hígado graso están asociados a hipertensión, diabetes, aumento de peso, obesidad y tienen mayores riesgos. Estos son pacientes que además van a estar mucho más tiempo enfermos, con alto riesgo cardiovascular y en ese tipo de pacientes se ha visto un aumento en la incidencia de infartos y se ha visto un aumento en la incidencia de ACV isquémico, que no era lo frecuente de repente en un cirrótico por alcohol o un cirrótico por hepatitis B o hepatitis C o autoinmune. Además de eso, hay patologías autoinmunes que no producen cirrosis, es decir, no tiene que ser una hepatitis autoinmune para producir una cirrosis. Un paciente lúpico, un paciente con un síndrome antifosfolípido que me haga una trombosis de la suprahepática, me hace un Buchiari y el paciente termina en cirrosis. Entonces, hay que empezar a ver este tipo de patologías, este tipo de pacientes de una manera un poco diferente a como lo habíamos hecho hasta ahora. Bueno, esto es básicamente el resumen de lo que les estoy comentando, porque además de eso tenemos un riesgo, paciente cirrótico, paciente que tiene varices esofágicas, paciente que tiene un INR prolongado, me va a sangrar, pero lo voy a anticoagular. Entonces es como definir un poco el riesgo-beneficio del uso de esta terapia en estos pacientes. La anticoagulación está indicada en pacientes cirróticos que tengan algún contexto de trombosis venosa profunda, bien sea en miembros inferiores, bien sea de la porta, y eso es una indicación clara. Ahora, donde nosotros tenemos el problema es cuando vamos a utilizar algún tipo de profilaxis en este tipo de pacientes. ¿Okay? Entonces, ahí creo que es un poco donde viene la discusión de qué tipo de medicamentos podemos utilizar. Básicamente, ellos hacen una revisión completa de toda la gama de anticoagulantes antiplaquetarios que nosotros usamos, donde la aspirina sigue teniendo una indicación para prevención importante. De hecho, ellos establecen que por las guías de anticoagulación, pacientes con STEN pueden ir a prevención con aspirina sin ningún tipo de problema, sin evidenciar un sangrado importante o aumento del sangrado digestivo, que es, digamos, el riesgo que más tenemos. El clopidogrel sobre el prasugrel y ticagrelor sobre clopidogrel que es un inhibidor selectivo. Entonces, eso le da un riesgo, una disminución del riesgo con respecto al clopidogrel y lo tienen indicado de manera importante. Luego, las aspirinas siguen siendo para nosotros un arma importante en el tratamiento de estos pacientes, sobre todo cuando hay eventos agudos. El problema está en que, bueno, definitivamente la heparina de bajo peso molecular es la indicación, es una heparina relativamente segura que no necesita tanta revisión y tanto control de tiempos y estar como todo el tiempo vigilando en la pantalla de coagulación, pero tiene un gran problema que es que no hay, el paciente no se adapta al tratamiento. Es decir, yo lo puedo poner aquí en hospitalización 2 veces al día, heparina bajo peso molecular, con buena respuesta, con riesgo disminuido de sangrado en el contexto de una trombosis aguda, pero el paciente en casa no se va a ir de manera prolongada a inyectarse 2 veces al día. No se adapta, no hay adherencia al tratamiento. Entonces aparecen los agonistas de la vitamina K, como la warfarina, que siguen siendo una buena opción, también son relativamente seguros porque además tienen manera de control. Pero el tema del INR es un problema porque el paciente también no hace adhesión al tratamiento porque tiene que estar permanentemente haciéndose controles. Y luego hablan de
el rivaroxaban y el dabigatran. El dabigatran ha demostrado que tiene menos riesgo de sangrado. Y además de eso, una cosa importante, y es que cuando hicieron la comparación entre ellos dos, el rivaroxaban, normalmente nosotros en pacientes sanos, lo omitimos 24 horas antes y aparece una disminución del efecto. Sin embargo, en pacientes cirróticos, por toda esta alteración, tanto de la cascada de coagulación como de la cascada de la fibrinolisis, pareciera que tiene un efecto mucho más largo. Entonces, no es un paciente cuando hay un sangrado agudo que se pueda utilizar o se pueda revertir de manera. No se puede revertir, pero es decir, la suspensión ya no es en 24 horas, sino es un periodo de tiempo mayor. Entonces, la recomendación es el dabigatran para pacientes que tengan trombosis a dosis habituales, porque además de eso, su clearance renal no es tan importante. Nuevamente, la idea de traer esto era como para hacer una revisión y entender que estos son pacientes, sobre todo los pacientes con NASH, son pacientes que tienen factores de riesgo totalmente diferentes a los que nosotros veníamos tratando, aproximándonos, y que deberían ir incluso con terapia preventiva, tanto con estatinas como por lo menos antiplaquetarios para casa, y sopesar riesgo-beneficio en el contexto de un sangrado agudo versus una trombosis aguda. Gracias. Dígame, doctor. Muchas gracias. Ya. La primera que nos llama la atención, sale para todos, tenía Adelante. Tenía una pregunta, me llama poderosamente la atención ante un paciente adulto con dolor abdominal, toque del sistema nervioso central, psicopedia, de la elevación de las transaminadas, porque no se pensó en la posibilidad de un síndrome hemolítico lento. También me llama la atención que este paciente no fue control y de hecho ni siquiera una periculosis. No creo que en el laboratorio hecho el último de año. Me llama poderosamente esto la atención, sobre todo por la evolución del paciente. Estoy pensando el comentario del doctor reumatólogo ante la presencia o la sospecha de un anticopolipídico en la paciente para el tipo de anticoagular que se usó. No debería haber sido iniciado porque la dabigatran está contraindicado en paciente con una sospecha de un problema de tipo inmunológico que llega un cierto corroborar una situación económica. Lo otro, en tercera instancia, ante un paciente con una insuficiencia hepática, las lesiones distales, más que pensar en vasopresores, se hizo medición de proteína C y proteína S. Vamos por puntos, doctora. Con respecto al... Ajá. Ok, la medición de muchos de los laboratorios como proteína C y S estuvieron muy limitados, fue por cuestiones familiares como tal. O sea, lo que teníamos aquí prácticamente fue lo que se hizo en la clínica y posteriormente se pidieron muchos laboratorios al egreso por eso mismo. El uso del dabigatran en ese momento se tomó en base justamente a las pautas de la guía, porque no funcionó el uso de clopidogrel. La paciente sigue siendo trombosis. El Xarelto nos llevó, el rivaroxaban, perdón, nos llevó hacia un cuadro hemorrágico, inclusive con 10 miligramos, la llevaba inmediatamente a presentar síntomas de hemorragia inmediata, hematomas, y bueno, posteriormente presentar la hemorragia digestiva. Y el dabigatran a dosis, que inclusive las guías hablan que los pacientes con cirrosis pueden recibir dosis habitual, pero cuando hay alto riesgo de sangrado o algún tipo de complicación, inclusive la guía menciona a los pacientes con hepatitis autoinmune, cirrosis autoinmune, dice que los 110 miligramos del dabigatran está indicado para estos pacientes porque riesgo-beneficio, comparándolos entre todos ellos, es el que menos riesgo tiene. Inclusive cuando comparamos la evolución de la paciente, cómo le fue a las 3 semanas después, sí hubo disminución de la cantidad de trombos, tanto que los trombos que había a nivel de la
de la vena cava en el filtro mejoraron, desaparecieron prácticamente, la periflebitis que había en la paciente desapareció. Sí quedaban restos de trombos en miembros inferiores, pero bueno, quedan allí. Y con respecto a la primera pregunta de la parte hematológica, la paciente ingresa justamente en un contexto sin ningún antecedente previo, solamente lo que había era la parte de que era peluquera, como para pensar si había algo epidemiológico o algo en el ambiente que nos pudiera hacer pensar en algo agudo. Hace un cuadro séptico típico, que la primera cosa que uno piensa en sepsis es la repercusión hepática, con alteraciones también alteración de bilirrubina, transaminasas, alteraciones del INR como lo hizo, y con un componente abdominal que era aparentemente el punto de partida. Sin embargo, se realiza estudios por hematología, inclusive pensando por el descenso de las plaquetas tan importante, donde habían granulaciones tóxicas, pero había algo más allí también. Creo que si había un reticulocito, no había reticulocito. Sí. Ajá, incluso. Porque no era un Sí, urémico. sí, no, inclusive se pensó en el síndrome urémico hemolítico, pero el paciente después del tratamiento antibiótico, inmediatamente recibir el tratamiento antibiótico, se hizo inclusive electrolitos en orina, sodio en orina para ver qué era lo que estaba presentando, y en ese momento era prerrenal lo que nos daba, era prerrenal, inclusive se planteó un síndrome hepatorrenal tipo 1 también, en vista que la paciente tiene que cumplir con criterios de ascitis, que es la sociedad de ascitis, para poder definir un síndrome hepatorrenal tipo 1 o tipo 2. Cumplía con algunos criterios, pero la citis comenzó después de la paciente. O sea, previamente, inclusive en el eco que llegó el día 7, no tenía citis, no había anemia, los índices hematimétricos estaban normales. Lo que hubo fue esa elevación de creatinina con disminución de la función renal y disminución del gasto urinario de forma inmediata, que al administrar líquidos, vasopresores y antibióticos mejora inmediatamente. Pero en ese momento se planteó el síndrome urémico hemolítico con diagnóstico diferencial, sin embargo no cumplía con todos los criterios y se planteó asociado a sepsis. Y al ver, como seguíamos todavía buscando, pues esto no cuadra con el cuadro clínico, se realiza justamente la colagio-resonancia y una tomografía de abdomen donde se evidenciaba que había cambios fibróticos previos, inclusive el fibroscan y todo esto daba para fibrosis y cirrosis hepática, y daba para algo que era viejo, que se estaba reagudizando en base al proceso infeccioso actual. Y eso fue lo que se planteó. Ya, quiero hacer un anuncio primero. Este cordonazo de San Francisco número 3 o número 4 que llevamos ya ha retrasado al motorizado, pero ya el almuerzo está por llegar. Quiero aprovechar la doctora María Alejandra Torres, a quien saludamos desde acá, que la tenemos conectada por el Zoom. Ella nos hace esta pregunta. Comenta: excelente presentación, gracias. Quisiera preguntar la utilidad real del esteroide para mejorar la trombocitopenia en un cuadro de sepsis aguda. Hay que aclarar ese punto. Bueno, hola doctora, ¿cómo está? El uso del esteroide realmente no es para el uso de la trombocitopenia. O sea, el uso del esteroide en la sepsis está indicado por otras razones, y básicamente es por vasoplejía y por la insuficiencia suprarrenal que va asociado a la sepsis. Y en el caso de ella también, como se planteó que era una enfermedad, finalmente cuando uno nos sentamos a revisar bien el paciente, una de las cosas que planteamos después de los hallazgos en la tomografía es que esto era un paciente con una enfermedad crónica en el contexto de una insuficiencia hepática aguda. O sea, era un agudo sobre crónico. Y decidimos usar el esteroide para la tormenta inmunológica, no por la trombocitopenia, porque realmente no estábamos pensando que eso iba a mejorar. De hecho, este paciente en ningún momento recibió ni concentrados plaquetarios, ningún tipo de terapia para mejorar el número de plaquetas. Nosotros consideramos, tiene una disfunción plaquetaria previa por la enfermedad de base, pero en ningún momento hicimos nada para resolver eso, porque eso era parte de su proceso de hipertensión portal y de cirrosis. Bien. Carisa. Karina o Carisa. Karina. Luego el doctor Ríos. Adelante. Buenas tardes, excelente presentación. Bueno, tengo una pregunta. Las mismas de la doctora Daniela, la doctora integral, que estábamos hablando. Bueno, tenemos una paciente que tiene hepatopatía, que tiene 30 años, que además llega con valores hematológicos normales.
inicialmente, y posteriormente comienza a bajar su valor hematológico, y posteriormente a su estado de trombosis. Yo también hubiese pensado, lo mismo que dijo la doctora Daniela, pero también hubiese pensado en, por ejemplo, solicitar una ecuación de globos de sangre periférica, pensando en la alimentación proliferativa, y lo que se estaba haciendo en su fase no inicial, sino más bien una mielofibrosis de la rápida. No sé, muchas cosas que se pueden pensar. No, bueno, de hecho, ese tipo de cosas se plantean en ese paciente, se vio en conjunto con el doctor Golindano, porque cuando nosotros nos enfrentamos al paciente inicialmente, era un paciente que venía por un proceso infeccioso y hizo una sepsis. Luego pasaron todas las cosas que pasaron. O sea, el frotis lo hizo el doctor Golindano, de hecho después lo vimos con el doctor Roberto León, es decir, fue multidisciplinario el tratamiento y la aproximación terapéutica y diagnóstica. Sí, no se veía. Dale, dale. Sí, por lo menos en lo que se describió hematológicamente, no había nada más que necesitar pensar otra cosa para el leucemia en ese momento, lo que nos reportó de hematología con ese paciente, para pensar en el urémico hemolítico, en otras causas, y por eso se colocó el tratamiento que se describió con la paciente. Inclusive, bueno, la evolución, si no hubiese sido por la hemorragia que hizo, prácticamente iba muy bien, hasta que hace la hemorragia digestiva y retrasa un poco todo que ahí fue el único momento en el que se colocó plaquetas, porque bueno, seguía trombocitopénica, es una hemorragia digestiva, y bueno, había que utilizar todas las estrategias para poder parar el sangrado de esa paciente, aparte de la parte endoscópica. Doctor Ríos. Sí, doctor Ríos. Un comentario sobre el manejo también de los antibióticos y algunas decisiones. Con relación al esteroide, también se llegó a confirmar si tenía suficiencia suprarrenal la paciente, porque siempre esa controversia de utilizar esteroides en cada un paciente que está trombocitopénico y sí, no, de entrada no. Y el riesgo de desangramiento y de otras condiciones. Me llama la atención que le pusieron meroperidol y metronidazol. No sé por qué metronidazol, se están cubriendo bien los anaerobios, no hace falta, porque el metronidazol y metronidazol ya está tóxico. Sí, inclusive eso se omitió después, se dejó solamente con el meropenem, y después se colocó fue la nitazoxanida por el criptosporidium, que fue lo que realmente obtuvimos del crecimiento. Pero el metronidazol después se omitió. Se llegó a aislar Más allá del criptosporidium, no, otro. No, doctor, se hizo cultivo, bueno, ella recibió muchas para hacer tesis, y no obtuvimos información de algún otro germen como para pensar una peritonitis primaria, que con la citis que se formó de ahí, bueno, puede que haya una peritonitis, y no había cultivo, solo creció el criptosporidio en ese momento. En la segunda hospitalización, sí tuvimos el foco gram positivo, que fue que se trató con vancomicina en otra hospitalización fuera de lo de la UCI, ya prácticamente los 6 meses después. Pero bueno, siempre quedó con ese cuadro. Y con respecto a lo del cortisol, sí se hizo control a los 5 días. Se hacen controles de cortisol a las 8 de la mañana y controles de tiroideos. No los coloqué allí, pero sí se hicieron, y el cortisol estaba en 10 en ese momento. Lo normal es que esté entre 15 y 18, estaba con tendencia a la baja. No tan bajo como para considerar una insuficiencia suprarrenal, pero las hormonas tiroideas también estaban disminuidas, TSH estaba disminuida en ese momento, T3 y T4 disminuidas, que por ser algo subclínico inherente al tratamiento, pues no se tomó otra conducta con esos mismos, se tomaron en conjunto para ver cómo estaba el eje. La otra parte del cuadro clínico no hizo la regreso, hablaste de un episodio diarreico donde se come enterococo. Ese fue el... Okay, pero el enterococo es un patógeno intestinal. Sí. Claro, si se aísla en un grupo cultivo, normalmente no se aísla, es un patógeno comensal. Entonces, ¿por qué fue tratado un enterococo? Entonces, no entendí esa parte. Bueno, si fue aislado en no, ese fue después bueno, fue en ese. No, mentira, eso fue un hemocultivo positivo fue un hemo positivo, en ese no, fue un hemo cultivo. Sí, no, fue un hemo cultivo que se logró, y bueno, justamente después de la colocación del tratamiento es que mejoró. Una última cosita con el uso de los esteroides, y es que no se usaron esteroides de entrada. Es decir, este paciente pasó por lo menos 5 días sin el uso de esteroides en terapia, con aumento
de las dosis de drogas vasoactivas. Y una de las cosas que después de las primeras 72 horas el uso de esteroides en guías para el tratamiento de shock séptico está indicado. Entonces, inicialmente una de las razones por las que se usó esteroides no era pensando, bueno, vamos a resolver esto. También se planteó en ese contexto, pero también era porque íbamos aumentando las dosis y las lesiones distales no solo fueron en esos deditos, o sea, eran los golpeos de los dedos de la mano y todo, eran muy importantes. Bien. Que inclusive Sí. con eso de los dedos, cuando hicimos la evolución tanto del eco arterial, el eco arterial después no reportó ningún trastorno arterial en la paciente y el tratamiento fue netamente restrictivo, o sea, no se tomó otra conducta ni quirúrgica ni nada y hubo, bueno, las piezas que estaban necróticas solamente con curas, con jabón betadine y cuidado de las heridas del paciente se logró resolver, por lo menos eliminar la parte necrótica de la paciente sin presencia de infecciones ni otro agregado, ya que la parte arterial en todos los controles que hicimos después, arteriales estuvieron siempre con buen flujo. Bien, tenemos el derecho de palabra al doctor Villamil, Dani Golindano, Roberto León y luego la doctora Marieta Borges. Doctor Villamil. Sí, bueno, aquí escuchando blanqueado por los hematólogos, además, que también la licencia, mi hermana, por la uno reflexiona en los siguientes términos. Hay coagulación, hay función de tono con respiración. Yo no sé, y como uno, proteína, y cae en la cascada de una falta y se me toda la vida. Y son de síntesis hepática, entonces uno tiende a o tiene la creencia profunda de que somos pacientes que pues, dicen algo activo, algo que viene de un proceso serio. Entonces, claramente, pero yo me planteo acá que yo beba, porque no una cultura, algo, por otro lado, en tanto que el drama está en torno a la activación del factor de uno le habría gustado, no habría preferido un inhibidor directo al mismo, y no, por ejemplo, la Vigatran, sin embargo, ha dado una razón farmacocinética que no tiene desperdicio. Hay un problema de prolongación en la vida media que es inadmisible porque propendes a la diátesis bien muy rápido. Pero bien, la pregunta ya que está probablemente es ¿dónde se da la mano? ¿De dónde se realiza la condición glucótica por un lado y la función de conducta, de patopatía en una paciente en concreto? Porque el tema nosotros en la práctica como generalista nos cuesta dar un paso adelante y sobre todo tanto más cuando hay que tomar decisiones que pueden parecer incluso hasta controversiales. En fin, ¿sabes? Más que una pregunta, una reflexión práctica. Doctor Robert. Doctor Robert. Bueno, excelente presentación. Como siempre, tenemos casos en particular. En su caso entran, y más que todo, acordar un poco, porque sí recuerdo cuando hicieron la intervención de esta paciente, que evidentemente sí, esa paciente ingresó en un cuadro de obstétrico. Hicimos, creo que los proteínas de sangre periférica no habían en ese momento el quinto ciclo, solamente había una neutrofilia con presión de revolución estómaga y la paciente se comportó como tal, ¿no? Pero fíjate que, y hablando un poco de lo que ustedes comentaban sobre el uso de la terapéutica, y un poco ahí sobre el uso de la agregación más que la anticoagulación. Este es un tema bastante complejo. Y hablar un poco del mecanismo inmunológico o trombótico de coagulación en cirrosis hepática, es un tema bastante amplio, porque nosotros tenemos dos vías de coagulación, una vía intrínseca, y donde hablamos de una vía celular, donde vamos a ver que se comporta más como un fenómeno de la fibrinolisis, que más que de la coagulación o con este problema. Cuando hablamos de fibrinolisis, evidentemente por eso es que siempre se habla de un paciente cirrótico, se comporta como un paciente anticoagulado. Pero es importantísimo que hay que tener en cuenta en estos pacientes, que son los mecanismos que quizás no lo como en la fisiopatología, que estos pacientes tienen una alteración, o hablamos sobre la alteración del sinusoide hepático, pero aquí hay dos componentes importantísimos.
que generan un estado protopónico. Estos pacientes tienen una alta elevación del factor 8 y del factor 9, cuyos factores en estos pacientes, muchas veces nosotros por temor no anticoagulamos. Estos pacientes dedican a la deficiencia de anticoagulante. Yo recuerdo que esta paciente hizo un mecanismo de isquemia o a nivel distal, y en un momento se planteó por el uso de los compresores. Yo dije, espejo, pero eso es porque para mí es un componente que lo que evidentemente estaba asociado a una actividad propia de esto. El plasminógeno disminuye muchísimo en los pacientes. Entonces tenemos esa controversia de que, bueno, tenemos un paciente que puede sangrar, pero tenemos un paciente también que tiene un estado protocólico presente. Los pacientes cirróticos, los pacientes con alteraciones hepáticas, cuando pensamos que pueden tener un componente inmunológico, llámese una cirrosis autoinmune, estos pacientes, muchos de ellos se acompañan de factores o componentes persistentes protropóticos, como puede ser la presencia de los anticuerpos anticardiolíticos, la presencia de la proteína 22, y muchas veces ellos donan hasta la presencia del anticuerpo. Y es lo que quiero llevar como profesor doctor, quizás un poco, aportar un poco el caso, porque el caso es súper interesante. Fíjense que después del tema coagulativo, fue una cascada de prácticamente de pacientes sangrón, trombosón, sangrón, volvió a trombosar. Algo que dijeron que hay que tener presente, en la última, hay unos estudios que revelan que un 12.3% de los pacientes con trastornos por cirrosis hepática, del 12.3% pueden ser tromboembolismo pulmonar de forma masiva, y puede ser la muerte de los pacientes. Por ende, estos pacientes, aún cuando tengan trastornos que veamos de coagulación o del sangrado, tiene que ser un paciente anticoagulante, porque aunque pensemos que es un paciente con vías a sangrar, es un paciente, una bomba de tiempo con estado próximo. Dani, un comentario con respecto a lo que estás diciendo. Sí, bueno, yo paso un poco la fisiopatología por alta, pero en uno de los gráficos estaban las dos vías y pero más allá de eso, la idea de traer el tema, más que la discusión del caso, que además fue eventos cada vez más catastróficos y que son decisiones difíciles a tomar, es básicamente para revisar, porque el que se va a beneficiar y el que nosotros tenemos que tratar de mantener compensado al paciente que viene en las consultas. Entonces, tú eres un paciente y nuevamente con los factores de riesgo que se han ido aumentando en este tipo de pacientes por la presencia de síndromes metabólicos que terminan en cirrosis, nosotros, digamos por naturaleza, nuestro paciente ni se antiagrega, ni se anticoagula, y resulta que ciertamente, y es lo que te digo, o sea, además de la presencia de un tromboembolismo pulmonar, antes los pacientes cirróticos casi no hacían infartos, y la cardiopatía isquémica aguda ahorita es uno de los cuadros que más presentan los pacientes que tienen una cirrosis por NASH o por esteatopatitis. Bien, tenemos dos derechos de palabra, uno en ruta, pero quiero hacer una pregunta adicional también. De algún modo, ustedes dejaron dicho que el uso de aspirina podría prevenir la fibrosis por una hepatoesteatosis o por una esteatohepatitis. No, bueno, no, en el estudio de Blattix que yo mostré, ahí se hizo básicamente con la presencia, o sea, con el riesgo de hepatocarcinoma y la disminución de la fibrosis. Pero para la fibrosis hay como varias drogas que se utilizan que pueden revertir un poco el estado fibrótico y la cirrosis como tal. Y la aspirina, en el grupo de estudios que hicieron, la aspirina era, digamos, el factor común de todos esos estudios. De todas maneras, eso son pocos casos y son pocos estudios, ¿no? Decir que eso es una realidad absoluta, creo que todavía estamos muy precoces. Doctor León. Bueno, todo. Está muy bueno todo. Ustedes hablar de la parte de fibrosis y anticoagulante. Todos estamos de acuerdo con los pacientes que ser anticoagulados, independientemente de las plaquetas o cómo sea un tipo de coagulación se debe anticoagular. Una prueba que se ha olvidado un poco es el tiempo de sangre sencilla y que muchas partes lo usamos como marcador de tendencia de la sangre. Hay otro escenario que no funcional, y es de los pacientes que vienen por ejemplo sangrando por varias endopáticas
ingresan a terapia y entonces viene ese tema de que, bueno, hay que sobrecargar todo, subir la hemoglobina a 10, a 12, poner plasma fresco. Entonces ya está más que demostrado y una enseñanza, porque un paciente que a pesar de que tiene plaqueta baja y llegó colocado, no es solo que van a conseguir el sangrado por parte, sino está en intervención directa, porque aparece de hacerlo óptica, endovascular o controlar paso. Bien. Doctora Borges. Y solo quería hacer un pequeño comentario, como mencionaba, quería recalcar que siempre realmente no vale determinar un momento por el resultado que van a obtener, pueden tener todas las variaciones del mundo y no se reflejan el estado metabólico del siempre, en ese caso, la recuperación para ser eficiente, sino que Y justamente nos vimos y ya no le prestamos atención por el mismo cuadro. Bien, bueno, damos por concluida la sesión de hoy. Muchas gracias por la atención. Contamos ahora con una muestra. Felicitaciones al doctor Ramírez, a la doctora Medina, lamentablemente el doctor Ernesto Rodríguez debió irse y queda cordialmente invitado para la próxima sesión del club, que será el jueves 2 de noviembre.